Buenas tardes, estudiantes de la educación de jóvenes y adultos. Continuamos orientando los objetivos a trabajar durante la semana en los semestres de tercero y cuarto de Historia de Cuba. En el encuentro de hoy orientaremos ya los objetivos finales del programa para este curso. Comenzamos con tercer semestre, curso por encuentro. Y el objetivo es el que aparece en pantalla: valorar el factor unidad y sus consecuencias para el desarrollo de las luchas revolucionarias del período. Objetivo que ya venimos trabajando desde el encuentro anterior. Y para complementarlo, vamos a trabajar el siguiente contenido: el retorno de la reacción, página 207 a la 211 del libro de texto. Trabajamos en el encuentro anterior el gobierno de los 100 días y el papel de Antonio Guiteras dentro del mismo. Y vimos también cómo un golpe de Estado malogró a este gobierno. Un gobierno nacionalista, aunque estaba muy marcado por su heterogeneidad. A continuación va a tomar el poder la reacción. Se va a conformar el gobierno conocido como de Caffery, Batista, Mendieta. Carlos Mendieta como presidente, Batista como jefe del ejército y el hombre duro de Estados Unidos en Cuba, y Jefferson Caffery, que era el embajador de Cuba y que realmente manejaba los hilos políticos del país. Les propongo que veamos el siguiente fragmento del documental Viva la República, que ya hemos estado viendo en otros momentos, y que aborda esta etapa de una manera muy clara. Entre tanto, el imperialismo tiene ya un prospecto de hombre fuerte. Hombre fuerte que no es este que vemos aquí. Carlos Hevia fue presidente de la República por un poco más de tiempo que el que duran las imágenes suyas. El hombre fuerte era Batista, quien nombró a Carlos Mendieta y Montefur, la mula dócil de Colombia, el nuevo presidente, como el mejor representante del programa del 4 de septiembre. El gobierno Caffery, Batista, Mendieta, devolvió las tierras confiscadas a sus legítimos propietarios, los antiguos machadistas, ametralló el 1 de mayo a los obreros y el 3 a los estudiantes del Instituto de La Habana, y ante las acciones obreras que ponían en peligro los intereses azucareros yanquis, anunció: ¿habrá zafra o habrá sangre? Hubo azúcar y hubo sangre. Ahí está, de nuevo desembarca. Son los marines del Wyoming que visitan La Habana en viaje de buena voluntad. Su jefe, el almirante Freeman, hace una visita un poco más seria al presidente Mendieta en Palacio. Batista le ofrece una revista militar en Colombia. Dicho en lenguaje directo: los Estados Unidos aprueban el gobierno Caffery, Batista, Mendieta. La lucha revolucionaria del pueblo echa abajo la enmienda Pla, pero a través de sus instrumentos nacionales, los políticos tradicionales y sobre todo el coronel Batista, el imperialismo ha logrado neutralizar la ola revolucionaria sin llegar a la intervención directa. En 5 meses, Batista había hecho un largo y sinuoso recorrido. Comenzó de sargento declarando: estamos dispuestos nosotros, los soldados, a servir a Cuba sin buscar prebendas ni ascensos ni bienestar personal. Por el camino se entrevistó con Güelles, cambió la camisa por la charretera de coronel, asesinó, torturó y fabricó el gobierno de Mendieta para ofrecérselo al embajador Caffery. Frente a la tiranía proimperialista, Antonio Guiteras organiza la insurrección armada a través de la joven Cuba.
el Partido Comunista organiza la autodefensa armada contra la ola de sangrienta represión contrarrevolucionaria que cubre al país. El 8 de mayo de 1935, después del fracaso de la prematura huelga de marzo, en la que cayeron juntos guiteristas y comunistas, Antonio Guiteras, delatado, es sorprendido y asesinado por el ejército de Batista. A su lado caía Carlos Aponte, un revolucionario venezolano que había sido coronel bajo las órdenes de Sandino, sellando en la muerte la vocación latinoamericana de la Revolución del 30. Un año después, Pablo de la Torriente Brau escribiría de Guiteras: La revolución fue como una fiebre de la imaginación de este hombre. Tuvo arrastrado por su fiebre el impulso de hacerlo todo, e hizo más que miles. En ese año, Pablo, el gran sobreviviente, se va a España. Había ido como corresponsal de guerra. Al morir, era comisario político del 5º Regimiento. El ciclo de auge revolucionario estaba cerrado. Pero ya la historia de Cuba no se podría explicar sin esa revolución. La crisis estructural de la República no tenía en realidad otra respuesta. Finalmente, deben ustedes precisar las causas del fracaso de la revolución de los años 30 y la significación histórica de este proceso revolucionario dentro de la historia de Cuba. Esto lo pueden encontrar en las páginas 210 a la 211 del libro de texto. Para ejercitarse y autoevaluarse, le propongo las siguientes actividades que aparecen en pantalla. 5, 6 y 7, página 211, y la 8 de la página 212. Pasemos ahora a orientar el objetivo para tercer semestre curso regular y cuarto semestre curso por encuentro. En pantalla tenemos el objetivo. Es el mismo objetivo que estuvimos trabajando en la semana anterior. Ahora le vamos a dar continuidad y lo completamente. Para adentrarse en este objetivo, vamos a trabajar el siguiente contenido. La Revolución Cubana durante el periodo especial, los primeros años del siglo XXI, que aparecen en el libro de texto en la página 417 a la 442. Para comprender mejor este contenido, deben ustedes recordar lo que se trabajó en el encuentro anterior, sobre todo lo referente al proceso de rectificación de errores y tendencias negativas, y recordar un contenido que trabajaron en historia contemporánea, que fue el derrumbe del socialismo europeo y la desintegración de la Unión Soviética. Y por supuesto, las consecuencias que este hecho acarrió para el resto del mundo. En el caso de Cuba, significó aplazar los objetivos de ese proceso de rectificación al que ya hacíamos referencia y buscar urgentemente fórmulas para poder mantener las conquistas que se habían alcanzado a partir del socialismo en Cuba. Acerca de este tema, les recomiendo que vean el siguiente material. ¿Cómo se preparó el periodo especial en Cuba para permitir justamente dar paso no solo a la subsistencia, sino a largo plazo también apuntar al crecimiento? Vamos a ver, la política agresiva que el imperialismo adoptó con Cuba desde que comenzó la revolución obligó al país, no quedó otra, a rediseñar sus relaciones. Esto en respuesta a los intentos de asfixiarles económicamente con un bloqueo cruento que hasta el día de hoy subsiste. Si le sumamos a esto una seguidilla de actos, de sucesos históricos, vamos a ver cómo a inicios de esa década del 90, Cuba vivía una de las peores crisis de su historia.
inicio de la Revolución Cubana y por los siguientes 30 años, Cuba sostuvo relaciones económicas con los países del campo socialista, vínculos que luego se vieron interrumpidos al producirse la desintegración de la Unión Soviética y, por extensión, la del Consejo de Ayuda Mutua Económica CAME. A partir de estos acontecimientos, sumado al recrudecimiento del criminal bloqueo económico y comercial impuesto por Estados Unidos, con la aprobación de la Ley Torricelli y la Ley Helms-Burton, la isla caribeña debió enfrentar una aguda depresión de implicaciones económicas y sociales. A esta crisis se le denominó Periodo Especial en Tiempos de Paz, un término que expresó la voluntad positiva del gobierno del entonces presidente Fidel Castro Ruz para hacer frente a las difíciles circunstancias por venir. Las principales consecuencias del período especial se identifican en el desajuste de las variables macroeconómicas, iniciado con una contracción de 36% del Producto Interno Bruto. Entre 1990 y 1993, Cuba pasó de tener un PIB estimado en 31,1 mil millones a tan solo 19,8 mil millones de dólares. Asimismo, se registró una disminución de los ingresos por concepto de exportaciones, también una reducción abrupta de las importaciones, así como una paralización total o parcial de inversiones sin posibilidades para el completamiento y puesta en marcha de importantes proyectos de desarrollo industrial. Uno de los factores más cruciales tuvo que ver con la severa restricción de hidrocarburos en forma de gasolina, diésel y otros combustibles derivados que hasta principios de los 90 Cuba obtenía únicamente de los vínculos forjados dentro del CAME de la Unión Soviética. Esta escasez de fuentes de energía afectó especialmente las actividades económicas primarias, que derivó en la paralización de gran cantidad de maquinaria agrícola, constructiva y de transportes. En este sentido, se hizo urgente una reforma agraria, la disminución en el uso de automóviles y obligó a reacondicionamientos del aparato industrial. Impedidos de establecer relaciones económicas con otros países por el bloqueo de Estados Unidos, la carencia de divisas libremente convertibles empeoró, lo cual, ligado a las dificultades financieras derivadas de la deuda externa acumulada, limitaban la posibilidad de acceder a los mercados occidentales que hasta ese entonces habían representado apenas un 15% del giro comercial total del país. Al perder las relaciones con abastecedores tradicionales y los efectos de la Ley Torricelli, hubo un incremento de los gastos por flete, con costos adicionales estimados en alrededor de 150 millones de dólares anuales y un alza de los precios de los bienes importados de hasta un 30%. Dada la dependencia importadora, la masa fundamental del aparato productivo instalado quedó semi-paralizado por falta de insumos, piezas de repuesto y la brusca reducción de los suministros energéticos. Semejante situación fue un golpe devastador para la economía cubana. El país se vio obligado por segunda vez a iniciar con pocos años de diferencia un proceso de reconversión de sus relaciones económicas, tecnológicas e industriales. Solo que en esta ocasión sería en condiciones aún más difíciles, dado que la guerra económica desatada por el imperialismo en contra de Cuba fue más feroz por estos estar marginados de los mercados internacionales. Sin embargo, lejos de amilanarse, el pueblo cubano ha continuado su marcha revolucionaria, lo que le ha permitido salir airoso del momento más difícil de esta crisis provocada por factores externos, para así dar inicio a la paulatina recuperación económica hoy en marcha. La determinación y firmeza de nuestro pueblo, así como el determinante papel jugado por Fidel como factor de unidad y cohesión del pueblo y su sabia conducción en estos duros años, permitió enfrentar con éxito este periodo. Les propongo, para concretar esta idea, ver el siguiente material que recoge una intervención de Fidel Castro en Montevideo en 1995, donde hace referencia precisamente a este periodo especial. Pero voy a discutir el concepto del bloqueo simplemente en breves palabras. Es algo realmente muy cruel, porque va
contra hombres y mujeres, contra niños y contra ancianos. Y lleva ya 36 años por parte de la potencia más poderosa del mundo y de la historia. Pero en nuestro país todo el mundo se interesa por la política, tiene una elevada conciencia política, se interesa por los problemas. Y la medida que estamos haciendo para salir del periodo especial las tomamos discutiendo con cada ciudadano. No nos conformamos con decir, bueno, aquí hay tal idea, vamos a aprobarla. No, nosotros la discutimos con el pueblo, después la discutimos con el Parlamento, después la volvemos a discutir con el pueblo y buscamos el consenso de la población. Yo creo que eso explica el milagro de que después de 5 años del derrumbe del campo socialista y la desintegración de la URSS, Cuba exista. Y Cuba siga existiendo. Nuestro pueblo escribe, algún día la historia escribirá la proeza que nuestro pueblo esté haciendo. Y nosotros como latinoamericanos, al igual que admiramos la historia de nuestros países, la gloriosa historia de nuestro país, y admiramos a Artigas, y admiramos a San Martín, y admiramos a Sucre, a Bolívar, a Juárez, y a tantos próceres de nuestra independencia, por lo que lucharon, por los tenaces que fueron, porque se enfrentaron a una de las potencias más poderosas de aquella época, que era España, en todo un continente. Bien, también nosotros tuvimos que luchar contra esa potencia, que reunió 300.000 soldados, reunió en la pequeña Cuba más soldados que todo lo que se habían reunido en todo el continente durante la Guerra de Independencia. Luchó nuestro pueblo, después vinieron intervenciones, enmienda Platt y otras cosas que serían largos de explicar, y nos obligó a seguir luchando por la independencia. Y cuando la logramos definitivamente en el 59, nos obligó a seguir luchando por mantenerla, y cuando llevábamos a cabo un modelo social del cual no nos arrepentimos ni nos arrepentiremos, y cuando ese modelo desapareció en Europa y tuvimos que sufrir la conciencia, lo hemos seguido defendiendo, como decimos hoy, defender la patria, la revolución y las conquistas del socialismo. No renunciamos ni renunciaremos a nuestras aspiraciones, cualesquiera que sean las aperturas y las reformas que hay que hacer, porque lo que es importante, por encima de todo, es en nombre de quien se gobierna. Lo importante es que el pueblo tenga el poder, como hemos planteado en nuestro país. Si hacemos aperturas y reformas que resultan ineludibles, no solo para perfeccionar nuestro sistema, sino para enfrentar las circunstancias actuales, nosotros seguiremos defendiendo invariablemente nuestras aspiraciones y nuestros objetivos, aunque nos castiguen por eso. Está demostrado que todo lo que hemos hecho para el pueblo y por el pueblo, algunos lo entienden como razón de asfixia, razón de castigo. Nosotros lo entendemos de otra manera: razón para luchar, razón para resistir,
razón para vencer, sin que ustedes deberán resumir las medidas que se adoptaron en este periodo para poder solventarlo con éxito, y también deben resumir todas las agresiones que el imperialismo acometió contra nuestro país en ese periodo. Igualmente, deben reseñar la activa política exterior que el gobierno cubano desarrolló en esa etapa, significando las votaciones que se realizaron en la Asamblea General de las Naciones Unidas con respecto a la condena al bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos le tiene impuesto a nuestro país. Cuba, en la primera década del siglo XXI, es un tema que ustedes deben abordar a partir de la implementación de la batalla de ideas. Batalla de ideas que va a cobrar una gran importancia en este periodo. Y les propongo, para que ustedes puedan acercarse a esta batalla de ideas, disculpen la reiteración, un material del canal Caribe que realizó en ocasión de conmemorarse el 20 aniversario de esta batalla, y que resume muy bien el contenido de la misma. La batalla de ideas comenzó un 5 de diciembre de 1999 e inició la indetenible lucha por consolidar al socialismo y la revolución. Ese día, los 1.200 participantes en la 8ª Conferencia Nacional de las Brigadas Técnicas Juveniles protagonizaron la primera tribuna abierta de la revolución en demanda de la devolución inmediata de Elian González a su padre, a su familia y a su patria. Años después, se incluirían en este batallar la liberación de los 5 héroes, luchadores contra el terrorismo y otras acciones que ampliaron sus dimensiones hasta en una pelea por la verdad y la justicia, las mismas que defendió Fidel y que reafirmó cuando expresara: las ideas no solo son un instrumento para crear conciencia, para que los pueblos luchen, sino que las ideas se han convertido en el principal instrumento de lucha en este momento. La batalla de ideas se inició con la lucha por el retorno del niño Elian, pero otro momento significativo dentro de este proceso fue la batalla por el retorno de los 5 héroes prisioneros del imperio. Felizmente ya están en casa. Observemos el siguiente video que aborda este proceso. Cuba Información. Recordemos el famoso caso Dreyfus. A finales del siglo XIX, Alfred Dreyfus, capitán del ejército francés de origen judío, fue condenado a cadena perpetua por espionaje tras una brutal campaña antisemita de la prensa francesa. Un valiente periodista llamado Bernard Lazaret defendió su inocencia desde el primer momento, y es famoso el alegato en defensa de Dreyfus del escritor Émile Zola. Un funcionario honesto consiguió las pruebas que probaban su inocencia, que el sistema jurídico francés no reconoció hasta 12 años después de su encarcelamiento. Es un caso similar al de los 5 cubanos detenidos en 1998, condenados tras una brutal campaña de los grandes medios de comunicación de Miami por cargos como conspiración para el espionaje, conspiración contra la seguridad de Estados Unidos y conspiración para cometer asesinato. Jamás fue probado ninguno de esos cargos, dado que su labor no fue infiltrar sedes estatales norteamericanas, sino organizaciones terroristas de Miami, abortando no pocos atentados contra Cuba. A pesar de ello, un jurado altamente prejuiciado les condenó a largas penas, entre ellas la cadena perpetua. La diferencia principal en este caso es que no ha surgido un periodista como Bernard Lazaret que consiga romper el enorme muro de censura de la prensa corporativa norteamericana. Y el conjunto de los grandes medios internacionales siguen hablando de los 5 espías cubanos, una muestra más de que son un mero altavoz de propaganda de las agencias y órganos gubernamentales con sede en Estados Unidos.
Igualmente, ustedes deberán destacar los logros de la revolución en esta etapa que demuestran que el socialismo no solamente es viable, sino que es la única opción para cumplir con el sueño martiano de una república con todos y para el bien de todos. Y para cerrar, les propongo un material que fue confeccionado por jóvenes extranjeros que se refieren a los logros de la revolución. La educación en Cuba es pública y gratuita desde el preescolar hasta la universidad. Cuba tiene el índice de femicidios más bajo de América. En Cuba, el alfabetismo tiene un porcentaje del 99,8%. Es una de las tasas más altas del mundo. Det är val i Kuba var 5:e år i alla områden och alla medborgare kan man rösta på. La atención médica es totalmente gratuita, no solo la consulta, sino el tratamiento completo. Alrededor de 30.000 médicos cubanos viajan alrededor del mundo en programas de cooperación internacional. Países con situación de pobreza extrema, zonas selváticas, lugares altamente vulnerados, son cuidados y formados por médicos cubanos. El índice de desarrollo humano de Cuba, según la ONU, es uno de los más altos del mundo. Aikwa haisa anyemomanandu haisa se, Cuba netame, mitanguera nyemanosa ibe oihinako América Latina de Pupe. Cuba fue el primer país en enviar médicos al África contra el ébola, donde allí fueron 450 médicos. La esperanza de vida es de 79 años. Puesto número 34 a nivel mundial. El deporte no solamente es un derecho, sino que también una prioridad. Es por eso que Cuba se encuentra en el puesto 18 del medallero de los Juegos Olímpicos. Fidel Castro ha recibido más de 500 atentados por parte de la CIA, así como también del FBI. Hace más de 50 años los Estados Unidos mantienen un bloqueo económico y comercial hacia Cuba, que genera que Cuba no pueda ni comprar ni vender a los Estados Unidos ni a sus aliados políticos. Bajo el programa cubano Misión Milagro se han operado gratuitamente más de 3 millones de personas de bajos recursos en el mundo. Cuba fue el primer país en apoyar a Nelson Mandela cuando fue preso. En Cuba, en estos últimos 13 años, más de 10.000 extranjeros estudiaron medicina gratuitamente. Hasta el 2015 el gobierno de los Estados Unidos tenía prohibido que sus ciudadanos viajaran a Cuba, aplicando así hasta multas o penas. Hoy en el mundo 200 millones de niños dormirán en la calle. Ninguno de esos es cubano. Para que se ejerciten y se autoevalúen, les propongo las siguientes actividades que aparecen en pantalla. Como siempre les aconsejo, planifiquen bien su tiempo para que puedan realizar un buen estudio independiente y cumplir con todas las actividades que se le han orientado. Sin más por ahora, les deseo éxito y nos encontraremos en el próximo encuentro.